Queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros nuevamente el profesor Jorge González Izquierdo para hablar de economía. A todos los peruanos nos interesa conocer cuáles son las perspectivas que tiene este año 2020. ¿Cuáles son las actividades más importantes que se deben realizar? ¿Cuál es la gestión en política económica que permita que nuestro país retome la ruta del crecimiento económico, que indudablemente repercute positivamente en todas las actividades comerciales y por supuesto en el sector inmobiliario? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado Inmobiliario. Queridos amigos, tal como dijimos en la introducción a nuestro programa, el día de hoy conversaremos sobre las perspectivas económicas para este nuevo año 2020 en nuestro querido Perú. Y para ello tenemos el gusto de compartir nuevamente este programa con el economista, el doctor Jorge González Izquierdo, a quien le doy la bienvenida. Doctor, feliz año. Feliz año Un también. gusto de tenerlo nuevamente en el programa. Y él con su especial forma de explicarnos a todos los peruanos cómo va algo que es tan importante y que a todos nos preocupa, que es la economía. Estoy seguro que va a orientarnos para este año que empezamos. Querido doctor, de repente sería interesante empezar evaluando un poco cómo cerramos el 2019. ¿Cómo ve usted el fin del año 2019? Fue un año malito para la economía peruana, por las siguientes tres razones. Primero, la economía peruana creció entre 2.2 a 2.3% en todo el año 2019. Y la gente que nos ve dirá, ¿y cómo sé yo si eso es muy bueno, más o menos, o es malo, ¿no? El gobierno del señor Vizcarra le gusta compararse con cuánto crecieron los vecinos. Chile, Colombia, Uruguay, en fin, Argentina, Brasil, Venezuela, y concluye de que, bueno, no estamos tan mal porque hay varios países vecinos que han crecido menos. Pero yo ahí aplico ese viejo adagio que tenemos acá en el Perú, que mal de muchos, consuelo de tonto. Más bien hay que compararse contra lo que uno mismo puede hacer. Claro. Eso es lo que hay que compararse contra lo que yo puedo hacer. Y la economía peruana tranquilamente puede crecer alrededor del 4% al año, que es su crecimiento potencial. Ese es nuestro crecimiento potencial natural. Sí, natural, normal. Con lo que tenemos ahora podemos crecer tranquilamente alrededor del 4. Entonces, si el año pasado, 2019, crecimos 2.2, 2.3, fue casi la mitad. Por consiguiente, esa es la primera razón por la que digo que fue un año que no fue mal. Venimos varios años teniendo este problema de que no alcanzamos nuestro Desde el año crecimiento 2014, potencial. no es un año, el 2019, Claro, no, 2014 ya en adelante. en adelante. ¿Y cuáles serían los principales factores que nos impiden llegar a esos niveles? La razón fundamental para mí es un déficit de gasto en general y de gasto interno en particular. Tenemos déficit, ese es como un pequeño negocio que los vecinos, tengo una bodeguita en el barrio, los vecinos gastan en mis productos 100 soles al día. Y en eso comienzan a gastar 30 soles al día. Obviamente mi negocio se resiente. Pues. Eso es algo similar a lo que le pasa al Perú. El gasto interno ha crecido menos de 3% en el año 2019. Todo el año 2019, cuando normalmente crece 4 o un poco más. Correcto. Entonces menos de 3%, o sea, 2 y pico, es un crecimiento lento, digamos, y eso es lo que está provocando que la economía esté chancha, ¿no? Crezca, pero crezca poco, ¿no? Para puntualizarle a los amigos que nos acompañan, doctor, el PBI, ya tenemos la cifra con la cual se cierra el año 2019, es 2.3
2.2%. Entre 2.2 y 2.3%. Más o menos. Sí. ¿Y la inflación? No, la inflación ha cerrado esa cifra oficial en 1.9%. 1.9%. O sea, 2% para Correcto. ponerlo en un contexto, ¿no? Entonces ese es el primer factor. El segundo factor por el cual yo digo que el año 2019 no nos fue bien, es que cuando la economía crece poco, menos crece el empleo formal urbano. Claro. El trabajo, la oportunidad de conseguir trabajo. Y se estima que el empleo formal urbano a nivel Perú ha crecido un poco más de 1%, con lo cual no nos alcanza ni para el té, pues. Un Claro. crecimiento de un poco más de 1% no nos alcanza ni. Entonces, con este aumento de crecimiento del empleo, es muy poco lo que se puede conseguir en bienestar para los peruanos. Y la tercera razón es que cuando la economía crece poco, menos crece el ingreso real de las personas, de los trabajadores. El poder adquisitivo ha bajado para la Yo gran creo mayoría. que tranquilamente el ingreso real de los trabajadores proveniente del trabajo debe haber crecido alrededor de 1%, Mira. que no es nada, pues. No es nada. Entonces, por esas tres razones es que yo concluyo que el año 2019 no fue un año bueno para la economía peruana y para la gran cantidad de familias peruanas que son las que conforman lo que yo llamo el ciudadano de a pie. Un pequeño comentario. Cuando conversamos en nuestro primer programa, doctor, que tuvimos el gusto de tenerlo, estábamos viviendo un momento coyuntural político bastante serio. Ya ahora han transcurrido los meses y de alguna manera hemos podido ver que han corrido como en pistas separadas la parte política y la parte económica. Si bien es cierto afecta, pero no ha afectado tan profundamente. Sí, no ha afectado, por ejemplo, como el caso de Chile, el caso de Argentina. Por ejemplo, ¿no? Pero ha afectado, y ha afectado básicamente dos variables que son muy importantes para el crecimiento de la economía, que es la inversión privada y sobre todo pública, ahí ha afectado. Y segundo, ha afectado el consumo privado. La inversión pública, amigos, esa cifra ya se tiene, el año 2019 creció menos 1% en términos reales, o sea, no creció. No creció. Y el consumo privado creció 3.2, 3.3 cuando venía a estar creciendo 3.8%. Entonces, la inestabilidad política institucional ha sido un factor que sí ha jugado su rol, no, pero un rol negativo en el comportamiento de la economía. ¿Cuáles son las perspectivas que debemos de ver para este año 2020? Hablando, por ejemplo, del gasto público que usted hace tanto énfasis, ¿no? Ya las autoridades, digamos, ya tienen un año en el gobierno municipal, en los gobiernos regionales. Debemos esperar un incremento del gasto público. Para el año 2020 hay, yo diría, tres posiciones. La posición del gobierno, que dice que vamos a crecer 4% o un poco más. La posición de analistas económicos, empresariales, ¿no?, que estiman que el crecimiento del año 2020 de este año va a estar en 3%. Entonces el gobierno en 4%, la gran cantidad de analistas, tanto de empresarios como de académicos, 3%. Y yo, que estoy con esta posición. Yo creo que si hacemos mejor las cosas en el año 2020, la economía peruana puede crecer en 2020 y 2021, en ese periodo, 4% o incluso un poco más. O sea, usted es optimista. Pero si se hacen bien las cosas. Correcto. ¿Y qué es lo que yo exigiría? Lo siguiente. Yo he dicho que la razón por la que la economía está chancha, crece poco, es un déficit de gasto interno sobre todo. Muy bien. Si ese es el diagnóstico, la receta es entonces, tengo que aumentar el gasto interno. Y el gasto interno fundamentalmente está fallando por el lado de la inversión pública, del consumo privado. En el lado de la inversión pública, como dije, crecimos menos 1% el año pasado. Eso no puede seguir. Y no es que no haya plata, hay plata. No hay capacidad de gasto, no hay capacidad de gestión. No hay gestión, ese es el concepto. No hay gestión para gastar bien, porque no se trata también de farrearse la plata, de gastar bien. Bueno. Entonces,
Yo creo que el primer requisito que se debe exigir para el año 2020 es que haya una política fiscal expansiva, porque el año pasado fue contractiva, Correcto. contrario a lo que se necesitaba. Ese error hay que corregirlo para el año 2020. La política fiscal tiene que ser expansiva y la gente se preguntará, ¿y cómo se come eso? ¿Qué es eso? Básicamente que la inversión pública, que el año pasado creció menos 1%, pase a crecer este año lo más cerca posible a 10%. ¿Y usted cree que lo más cerca es subir posible, pero tanto? tiene que hacerse un buen trabajo. Es posible, pero tiene que hacerse un buen trabajo. Y yo digo, ¿y por qué es posible? Porque antes del 2014, la inversión pública ha crecido alto, incluso en algunos años a 2 dígitos. O sea, ya lo ha hecho. No es que se esté pidiendo algo que nunca ha pasado. No, ya ha pasado. Por eso cuestiono también la propuesta del gobierno del señor Vizcarra de querer crear un nuevo ministerio. Un ministerio de infraestructura para solucionar este problema. Yo creo que no, porque en el pasado, antes del 2014, la inversión pública crecía relativamente bien. No es necesario. Sin haber ningún ministerio. Es Entonces, el problema no es que falte un ministerio para que crezca bien, no. Claro. Porque la inversión pública es especializada. No es lo mismo hacer infraestructura educativa que hacer infraestructura de salud, que hacer infraestructura de comunicaciones, que hacer infraestructura turística. No es lo mismo, tiene que haber especialidades. Correcto. Entonces, si yo creo un ministerio nuevo, voy a tener que crear dentro del ministerio especialidades que van a remedar lo que ya existe de los ministerios. No, ese no es el problema, señor presidente, ese no es el tema. Cometería un grave error si usted crea un ministerio de infraestructura. Haría más pesado, además. No se necesita, ¿no? Entonces, primera receta que yo doy es política fiscal expansiva, que es que la inversión pública se acerque lo más pronto, lo más cerca posible a un crecimiento de 10 puntos, que no es nada que no se haya hecho antes. Distinto fuera si yo estaría planteando algo que nunca se hizo en el Perú. No, ya se ha hecho antes del 2014. Correcto. Segundo, tiene que acabarse esta inestabilidad política institucional. Pero ahí yo le pido al gobierno del señor Vizcarra que promueva ese término, porque no pido que él lo haga, porque no le corresponde enteramente a él. Ahí está el nuevo Congreso que vamos a elegir ahora a fines de enero. Claro. Están también los partidos políticos, movimientos regionales, movimientos sociales. Por eso uso el concepto de que él debe promover que se pongan de acuerdo, bajar las tensiones para que esta inestabilidad política institucional que nos ha hecho daño en 2019 no nos haga daño en 2020. Mi segunda receta. Tercera receta, la política monetaria que hace el Banco Central de Reserva debe seguir estando en una posición expansiva. ¿Por qué? Ya está, pero sería un error si el Banco Central se tira para el otro lado, o sea, la comienza a ser contractiva. No, debe mantener su posición expansiva. ¿Por qué? Porque básicamente, así como el Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace afecta a la inversión pública, lo que hace el Banco Central de Reserva básicamente afecta el gasto privado. Correcto. Privado, inversión privada y sobre todo consumo privado. Entonces esa política del Banco Central de Reserva, que se llama monetaria, debe seguir estando en una posición expansiva para empujar al gasto privado, de tal manera que con la política fiscal expansiva se expande el gasto público y con la política monetaria expansiva se expande el gasto privado, y se soluciona el déficit de gasto interno que hay y podemos acercarnos a crecer 4 puntos porcentuales. O sea, política económica expansiva, política fiscal expansiva, déficit fiscal. Yo creo que debe crecer un poco, eso no me preocupa en absoluto. La deuda pública sobre el PBI está en 26, 27%, está debajo del 30%. El 30% es como en un semáforo la luz intermedia, la luz ámbar. Correcto. No es ni roja ni verde, es simplemente que te dice, oye, mira bien, todavía no llegamos a eso. Y segundo, que la deuda neta
está en 13%, eso es bajísimo. O sea, Es a mí manejable. no me preocupa eso. Claro. Entonces, y el cuarto factor que hay que tomar en cuenta es que a diferencia del 2019, que hasta el mes de julio, agosto, la economía mundial ejerció un impacto negativo sobre la economía peruana. Pero a partir de septiembre, octubre, la economía mundial comenzó ya a cambiar a términos positivos, y yo creo que a lo largo del 2020, siempre y cuando se arregle el problema de Irán con Estados Unidos, Claro. a lo largo del 2020, la economía mundial, a diferencia del año 2019, nos va a pegar un ligero empujón. Entonces, por esas 4 razones, si se hacen, depende básicamente de lo que haga el gobierno del señor Vizcarra, si se hacen, tranquilamente el 2020-2021 podemos estar creciendo 4 o un poco más. O sea, esa capacidad potencial que tiene nuestra economía es posible de que se convierta en realidad, Sí, claro. si se cumplen con estas... Por lo menos estas 4 recetas que estoy dando. Esperemos que sea así, ¿no? El Banco Central de Reserva creo que ha proyectado 3.8% de 3.8 crecimiento. Y eso me preocupa a mí en lo personal, porque hemos visto cómo a lo largo del año el Banco Central va rectificando y va rectificando y dice, y va bajando y va bajando y se va... Claro, como que... porque él está estimando un crecimiento de la inversión pública de 5 puntos. Ya, Tendrá sus razones, ¿no? claro. Pero yo creo que si el gobierno se pone las pilas, porque para eso uno es gobierno, para eso hay asesores, para eso hay ministros, los ministros tienen asesores, para que piensen cómo resolver los problemas. Si se ponen las pilas, yo creo que la inversión pública puede estar creciendo cerca de 10 puntos, 8, ¿no? por ciento. Y con eso sí... Y eso va a contribuir, claro, porque tiene un peso importante, ¿no? En el claro, la crecimiento inversión económico del pública país. a su vez jala la inversión privada, la estimula. El sector privado, cuando ve que la inversión pública comienza a hacer esto, el sector privado se cuelga también y comienza también a invertir más. O sea, tiene un efecto multiplicador. Como usted sabe, el programa nuestro se llama Mercado Inmobiliario porque de alguna manera está dirigido a los consultores inmobiliarios, a las constructoras, a la oferta y la demanda constituida por empresas y familias que se mueven en este tema de la casa propia, del departamento, de las oficinas, de los locales industriales, comerciales. Permítame acercarnos un poquito al sector inmobiliario. Básicamente, el primer punto que quisiera comentarle y preguntarle es cómo ve usted el tema de los créditos hipotecarios. El año pasado la tasa en promedio ha sido del 7%, básicamente. Mira, se han abaratado los costos para adquirir una propiedad. según fuentes oficiales, que son el Banco Central de Reserva, el crecimiento miren, para ponerlo en contexto, el crecimiento de todo el sistema financiero, incluyendo cooperativas, el crecimiento del crédito de todo el sistema financiero al sector privado estuvo en el orden del 6-7%. 7%. Muy bien. Pero ese es un promedio. El crecimiento del crédito de todo el sistema financiero, incluyendo cooperativas de ahorro y crédito, el crédito a las empresas creció el año pasado alrededor de 5%. Mira, 5%. Pero el crecimiento del crédito a las personas naturales, por razones de crédito hipotecario o crédito de consumo, creció en más del doble. El crédito de consumo a las personas naturales creció 13%, las empresas 5%, o sea, más del doble. Y el crédito hipotecario creció 10-11%, el doble del crédito de las empresas. O sea que el crédito hipotecario tuvo un crecimiento, digamos, bastante aceptable. Correcto. Dentro del contexto que está viviendo el crédito al sector privado. Más del doble de las empresas. ¿Qué esperamos en este Ahora, año? ¿Que las tasas sigan que ver. bajando? El año pasado las tasas de interés en general han hecho esta. Las de corto plazo han bajado más, las de mediano y largo plazo han bajado menos.
pero ambas han bajado. Ya. Las tasas de interés de créditos de un mes hasta 18 meses han hecho esto. Fuerte, ¿eh? Una caída Fuerte, importante. En cambio, las tasas de interés para préstamos de 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ha hecho esto, pero una cosa más moderada, digamos. Y acá están los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios no están de corto plazo, son claro, de largo plazo. Son de largo plazo. Pero han registrado una reducción. En soles, la tasa de interés de los créditos hipotecarios está entre 7 a 8%. Así ha cerrado el año. Y en dólares está entre 6 a 7%, ¿no? Entonces, ese es el contexto del año 2019, que yo creo que esa bajada promovió que el crecimiento del crédito hipotecario haga esto, porque claro, ya lo acabamos de comentar. ¿Cómo yo veo este año? Yo veo este año que las tasas de interés van a seguir bajando. Ya enero, la última cifra que tengo es la primera semana de enero. Sí. La primera semana de enero las tasas de interés en soles en corto plazo han seguido bajando. Y las de mediano y largo plazo han bajado un poquito, pero han bajado. Un poquito, pero han bajado. Entonces la tendencia es que más o menos se repita lo del año 2019. Las de corto plazo un poco más, las de mediano y largo plazo un poco menos. Pero ambas con mejores tasas. Entonces yo podría decir que el crédito hipotecario, las tasas de interés de crédito hipotecario en soles y en dólares, el año a lo largo del 2020 van a estar por ahí más o menos parecidas al 2019. Eso significa en el mercado inmobiliario que habiendo una mejor tasa, vamos a tener un incremento en la demanda. Porque obviamente va a haber mucha mayor baja la tasa, cantidad de gente que va a tener acceso al crédito. Aumenta la cantidad de crédito demandada y si aumenta la cantidad de crédito demandada, aumenta la demanda por vivienda. Eso de alguna manera podría incentivar el crecimiento en cuanto a la oferta inmobiliaria, desarrollo de proyectos y demás, porque va a haber demanda real, ¿no? Sí, yo creo que la demanda para viviendas debajo de $110,000 hacia abajo. Con proyectos Mi Vivienda y techo propio. Verde también, ¿no? Los bonos verdes. Ahora que está muy presente de menos de 110,000 va a estar más o menos dinámica. Los precios en los últimos años de los inmuebles ya no han sufrido esos cambios traumáticos del 2008 al 2013. No, ya se acabó. Se han mantenido estables durante los últimos años. ¿Cómo proyectamos los precios de los inmuebles, tanto del valor del terreno como del valor construido para este año? Yo creo que en promedio debe estar creciendo 2%, 3%, en promedio. Producto de un crecimiento de la demanda. Un crecimiento de la demanda. ¿No? O sea, esperamos porque que sea... la oferta está respondiendo. Es un crecimiento de la demanda. O sea, este año debe haber, digamos, mayor dinamismo en el mercado inmobiliario, de acuerdo a lo que usted nos yo pienso que es así. Bueno, el año 2019 ya se notó. Claro. Y creo que el 2020 va a seguir. Dentro de ese marco macroeconómico positivo y bien llevado, que usted nos decía al principio de nuestra conversación. Sí, porque si el gobierno repite los errores del 2019, vamos a terminar creciendo. Pues, obviamente, ¿no? Dos y pico otra vez, ¿no? Y además eso como mercado, conversábamos, ¿no? Antes de iniciar nuestra entrevista, no solamente al mercado inmobiliario, en general a todas las actividades económicas beneficia y de alguna manera las desarrolla. Pero también hay que decir una cosa, fíjate, hay nichos. Y quiero contar 2 anécdotas. Un día dando una conferencia, lo voy a decir, en la Cámara de Comercio de Lima, yo daba mi punto de vista, ¿no?, de que la economía no iba bien. Bueno, a la hora de hacer preguntas, veo que un señor levanta su mano y era el presidente del gremio de empresas que comercializan productos de belleza para mujer. Y me dice, mire, señor González Izquierdo, nuestras ventas están así. Dije yo, ¿cómo? Porque la economía no está yendo bien. No, la venta promedio de nuestros socios está creciendo 16, 18%. ¿Cómo le dije? Hay demanda de productos. Claro. ¿Qué cosa le dije? Sí, porque todo el resto de los sectores pues están tambaleando. Claro. Ellos estaban así. Y dice, y nosotros nos preocupamos, dijo el señor. Era el presidente del gremio. Y mandaron a hacer un estudio porque también se sorprendió. Como yo me sorprendí, ellos también se sorprendieron. Pues, ¿qué cosa? Así.
¿Y qué pasaba? Fíjate. Mm. Era el factor Venezuela. ¿Ah, sí? El factor venezolano. Que por lo menos, pues, de 900.000 venezolanos que están acá, que la mitad sean mujeres. Y que se compren. Y tienen que, aún cuando se compra un colorete, una cosita así, Se ha incrementado. incrementó, pero por el factor venezolano. Y el segundo ejemplo que pongo es una empresa que también sus ventas están 18-20%, que Ya. crecieron en el año 2019, pero estaban orientadas a fabricar mangueras y tubos para construcciones grandes, Ya. grandes proyectos, y sobre todo de los pocos proyectos grandes que se hicieron en el sector público, allí agarraron contratos y sus ventas. Sí, claro. O sea, ese es el mensaje que doy, que aun cuando la economía no le puede ir bien, siempre hay nichos, y es la creatividad y la capacidad del empresario identificar dónde están esos nichos. Ujú. Entonces, han quedado muy claras las recomendaciones al gobierno, Sí, claro. para que este marco macroeconómico sea beneficiado o nos beneficie, ¿no? De alguna manera a todos. Y en el sector inmobiliario estamos proyectando de alguna manera, si las cosas se dan, un dinamismo, un crecimiento de la demanda, un buen apoyo del sistema financiero, Sí. y entonces el desarrollo de proyectos y ventas de inmuebles, que evidentemente eso mueve mucho y da trabajo también, Sí, claro. porque activa muchos sectores. Estimado doctor González Izquierdo, para nosotros siempre es un gusto tenerlo, porque usted es muy pedagógico, nos explica las cosas con bastante sencillez y sin embargo muy técnicamente y con mucha profundidad. Además que es muy querido por todos en las redes sociales, así que siempre esperamos contar con usted para poder tener esa orientación que nos permita hacer mejor nuestra labor y hacer mejor nuestro trabajo Muchas gracias y por la contribuir invitación. de alguna manera al crecimiento del país. Amigo, muchas gracias por estar ahí con nosotros en este segundo programa del año 2020. Los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal. Un fuerte abrazo para todos y muchos éxitos para este año 2020. Gracias. Hasta la próxima semana.